Han bendecido su nombre en esta semana. Jesús, Jesús, hoy te recordamos, Jesús. Y antes de sentarse, por favor, salude a la persona que está a su lado. Dígale: yo te bendigo, te felicito por estar hoy en este día tan importante, tan especial. Vernos después de las fiestas, decir qué bueno que estás bien, volvernos a saludar. Eso es muy, muy hermoso, muy bonito. Y ya que saludó a alguien, por favor, tome su lugar más cercano que usted tenga para que las personas que estén llegando no le vayan a interrumpir, y puede usted estar a gusto en este día. ¿Cuántos están contentos hoy? A ver, ¿cuántos pasaron unas bonitas fiestas? Gloria al Señor. Es unos días muy especiales todos estos que estamos viviendo, y venimos hoy a disfrutar. ¿Cuántos vienen a disfrutar? Así es que relájese. Aquellas personas que las trajeron a fuerza, vi algunos rayones de algunos tacones de mujeres que las trajeron a fuerza y ahí dejaron toda la señal. Relájese, estamos en un lugar donde hablamos de la palabra de Dios, queremos bendecirle a través de una enseñanza bíblica, y además al final no se apure por salir antes que los demás. Disfrute la hacienda. ¿Cuántos están contentos de que estamos en una preciosa hacienda de la amistad del Cristo vivo? Gloria al Señor, ¿verdad? Gloria al Señor por este milagro de esta hacienda que inicialmente se llamaba la hacienda del Cristo vivo, y hoy estamos disfrutando. Así es que relájese, la hacienda está muy bonita, disfrútela. Al final, antes de estar buscando salir más antes que todos los demás, bueno, pues vaya usted a la librería, cheque ahí algunas cositas, váyase, hay 2 zonas gastronómicas, vaya usted a comerse unos taquitos, unas chalupitas, unas memelas, y disfrute ahí con los amigos, salúdese y sea usted una persona que se goza todo el tiempo y no anda todo apurado, ¿verdad? Y hoy queremos hablar sobre Jesús condenó al pecado en la carne. Diga conmigo: Jesús condenó el pecado en la carne. Pero en este relajamiento quiero platicarles un chiste, ¿está bien? ¿De qué creen que va a ser el chiste? De la suegra. Sí. ¿No? ¿Mejor no se los digo? Está bien, si no quieren, no. Yo digo para relajarnos un poquito. Mi esposa ya es suegra, informal, pero ya es suegra, entonces está aprendiendo, pero ella está echando a perder. Está echando a perder años, vaya, siglos de una imagen de la suegra, porque es más bien suegra es una mamá. Ya no, cuando viene Rubicel a la casa a visitar a mi hija, no puedo entrar a la sala porque ya está lista para Rubicel. Entonces, es una mamá muy, muy consentidora. Está echando a perder todo lo referente a la suegra, no lo está haciendo bien. ¿Verdad, suegras, que tiene que ser dura con el yerno? ¿Sí o no? Ahí hay una diferencia. Bueno, ¿con la nuera? Qué lindas suegras hay aquí. A ver, ¿quién las quiere a ellas? A ver, una sonrisita. Bueno, este chiste es para las suegras que nos ven por televisión, ¿está bien? Bueno, hubo una familia, como todas las familias en estos días, que se va de viaje. Se fueron a Israel de viaje, toda la familia, ¿verdad? Y entonces ahí en Israel que se muere la suegra. Y el yerno, que llevaba ahí la batuta de todo ese viaje, fue a la embajada y dijo: ¿qué tengo que hacer para si quiero enterrar aquí a mi suegra? ¿Cuánto me cobrarían? Pues $1,000. ¿Y si me la llevo? $10,000. Bueno, hágame todos los preparativos para llevármela. Sí, joven, pero no entendió. Le va a costar $10,000, le va a costar 10 veces más. Sí, pero me dijeron acá que hay alguien aquí en Israel, se resucita a los muertos, y no quiero correr ningún riesgo, así es que me la voy a llevar. Pero gracias a Dios por nuestras suegritas, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén por nuestras suegritas? Amén. Un saludo allá a Mexicali, a mi suegrita. Bien,
ya que estamos en esto y conforme a la homilética, estos días tenemos que hablar sobre lo que sucede a nuestro alrededor. ¿Y qué sucedió a nuestro alrededor? ¿Cumplió usted años? ¿Sí? ¿Algunos cumplieron años? A ver, levanten la mano. ¿Alguien? Mire, pues vamos a darle una felicitación a todos ellos. Pero quiero decirles que todos estos festejos no fue por su cumpleaños. A lo mejor usted creyó que era por usted, pero no fue por usted. ¿Fue el cumpleaños de quién? De Jesús. ¿Y cuántos años cumplió? ¿2000 qué? 14 años. Lo interesante aquí es que aunque usted sea la persona más no creyente del universo, que usted no crea en Jesucristo, cuando usted pone la fecha, hoy es 27 de diciembre del 2014, ¿significa? 28 de diciembre del 2014. Eso significa que hace 2014 años nació Jesús. ¿Sí o no? ¿De quién fue el cumpleaños? Fíjese, fue un acontecimiento tan importante que inclusive cambió el calendario en antes y después de Jesucristo. Cuando mencionamos alguna fecha, decimos, por ejemplo, los salmos fueron escritos 1200, 1300 años antes de Jesucristo. Cuando ahora vemos un acontecimiento, vemos que el siglo XVII, estamos hablando de los años 1600 después de Jesucristo. O sea que cuando nació Jesucristo, partió la era en antes que Él y después que Él. ¿Cuántos dan gloria al Señor por ese gran milagro? Es tan increíble esto que es la vida de Jesús, su cumpleaños, todo se paraliza. ¿Sí o no? ¿Cuánto les gustaría que en su cumpleaños todo el mundo se paralizara? Yo nací el 10 de mayo del 1956, o sea, mi mami tuvo un regalo. Pero nunca me festejan mi cumpleaños. Siempre festejan el Día de la Madre, ¿sí o no? Entonces, todos los regalos son para mi mami. Y yo me quedo nada más como los chinitos, milando. Y qué padre sería que de repente tu cumpleaños todo el mundo se paraliza, no habría trabajo, no, todo el mundo se va de vacaciones, todo el mundo tiene ese tiempo para reflexionar sobre tu cumpleaños. Pero en este caso es el cumpleaños de Jesús, ¿sí o no? Él hizo la diferencia de todo ser humano. Por eso estas fechas y este nacimiento es tan importante. Y usted dirá, bueno, ahora viene el día 31, ¿cuántos van a pasar bien rico el día 31? Un buen pavo, una buena carnita, una buena reunión familiar. Y también vamos a estar festejando, dice usted, el día primero. Bueno, lo que pasa es que se festeja el día primero porque el día 25, que recordamos que nació Jesús, el día primero se puso como la fecha de iniciación de año porque fue el día después de 8 días en la cual el Señor Jesucristo fue circuncidado. Entonces, por eso es que el día primero, 8 días después, como dice Lucas 2, fue circuncidado Jesús y por lo tanto no se festeja el inicio del año el día 24 o el día 25, sino se festeja el día 1 de enero. Como dicen en Expande, me aseguro que usted esto no lo sabía. Bueno, ahora ya lo sabe. Por eso es que vamos a tener la siguiente fiesta. ¿También se refiere a quién? No le escuché. ¿A quién se refiere también? Fue cuando Jesús cumplió con ese principio. Jesús es tan importante que ha hecho el cambio en lo que es el calendario gregoriano, ha puesto nuestra vida en sí durante ya más de 2014 años. Pero Jesús fue profetizado. Jesús, cuando Él vino a la tierra, hubo 70, por lo menos 70 profecías, estuve revisándolas todas, en las cuales se habló de este gran acontecimiento en el que Jesucristo iba a nacer. Y se cumplieron, aquí le puse 7 de ellas, las más importantes. Por ejemplo, que nacería de una virgen. Está en Isaías capítulo 7, versículo 14, y fue dicho 700 años antes de que Jesús naciera. Cumplido, nos lo marca la historia misma,
pero en la Biblia, Lucas 1:26, Lucas 1:31 y 32. Segundo, que sería de la tribu de Judá, que vendría en ese linaje. ¿En dónde está? Está desde Génesis 49, del 8 al 10, como lo ve ahí en su pantalla. Esto fue profetizado en el año 1400 antes de Jesucristo y se cumplió en Mateo 1:2, Hebreos 7:14. Son datos que usted, si quiere apuntar, está muy bien. Además dice ahí que reyes le trajeron regalos. Vamos a leer ese, si usted me quiere acompañar, al Salmo 72:10. Ahí nos relata este acontecimiento y dice: los reyes de Tarsís y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él y todas las naciones le servirán. Y esto fue profetizado en 1400 años antes de Cristo. Se cumplió en Mateo 2:1 al 12. Otro de esos fue lo que todos conocemos y que inclusive está en la historia de Israel. El historiador Josefo lo describe: la masacre de niños que ocurrió en esos días y que fue profetizado en Jeremías 31:15 en el año 570 antes de Jesucristo y se cumplió en Mateo 2:16 y 17. Otro muy interesante dato que se nos da es que el Mesías fue profetizado que nacería en la ciudad de Belén. Y si ahí también me quieren acompañar en Miqueas capítulo 5, ahí también nos habla sobre este gran acontecimiento. Dice así, ¿ya está ahí? Pero tú, ¿qué dice? Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces estaba profetizado que Jesús nacería en Belén. Y se cumplió en Mateo capítulo 2 versículos 1 y Lucas 2:4. También Daniel profetiza la época del nacimiento del Mesías. Sí, puso los años exactos. Desde Daniel 9:25 dijo los años exactos en los cuales Jesús iba a nacer, y también después de nacer el día o el año exacto en el que Jesús iba a morir. Y eso lo vemos en Daniel 9:25 profetizado. No me voy a meter ahí porque no es el tema, pero es Lucas, lo hemos cumplido, capítulo 2, versículo 1 y 2. Y finalmente, que el Mesías sería crucificado. Y ahí sí voy a pedir que me acompañen en Isaías 53, que es un capítulo de Isaías muy importante, muy conocido, que nos habla referente a la muerte de Jesús con toda característica y también de su ministerio. Entonces, Isaías 53, 12 dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta y fue contado con los pecadores, así, murió entre pecadores, exactamente, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Cuántos dicen amén a esto? Estas nada más son 7 profecías de 70 que dieron acerca de la vida de Jesús. En Mateo 27:38 lo vemos cumplido. Como usted ve, al estudiar todo este tema, nos damos cuenta, como hemos visto también en otras pláticas, referente a que la palabra de Dios es la verdad. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es la verdad? El doctor enfatizaba sobre la importancia de leer. ¿Por qué? Porque aquí está la verdad. 99% de la verdad. 99.5, 99.9. Es tan verdadera como vemos aquí en las profecías, que esta palabra de Dios inclusive mueve el universo. Lo vimos en algunas otras pláticas donde los propios planetas, la luna, todo el universo en sí se mueve por órdenes de esta palabra de Dios. Todo está conjugado en ella. Todo
como las profecías nos lo marcan, todas son verdad. Y lo que Dios quiere es que esta verdad también esté en tu vida. Que tú te metas, que te enganches a la palabra de Dios y que te metas a ese movimiento perfecto de ella. Que así como el universo es comandada por la palabra de Dios, tú también te subordines a la palabra de Dios para que entonces toda tu vida tenga un orden y camine perfecto como el universo camina perfecto. Dios quiere que cada uno de nosotros nos metamos a su palabra y seamos dirigidos por Él. ¿Cuántos se quieren subordinar a la palabra de Dios? A ver. Dios es lo que anda buscando en nuestras vidas. Y para poder entender este tema, yo le voy a pedir a cabina que si nos pueden poner el video de Nicodemo, una plática que tuvo Jesús con Nicodemo. Vamos a ver varios videos, así es que póngase cómodo. Vea este video que le va a ayudar mucho a entender lo que hoy queremos hablar. Ponga atención. Las luces, si nos pueden ayudar un poquito con apagando las luces, sería genial. Rabí, sabemos que eres maestro que ha venido de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no está Dios con él. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede volver a entrar en el vientre de su madre y nacer? En verdad te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cómo puede hacerse esto? Eres tu maestro de Israel y no lo sabes. De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y testificamos de lo que hemos visto, pero no recibís el testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga
vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que por medio de Él el mundo sea salvo. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree en Él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo, y éste amó las tinieblas más que la luz, porque sus obras son malas. Pues todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que vive la verdad viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Diga conmigo, wow. Qué tremenda conversación, qué fuerte conversación. Yo nomás quiero resumir la última parte de la que habló ahí Jesús, y dice, y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo y éste amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Nuestras obras son malas, las de este mundo son malas. Pues todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. En estos días que inclusive estamos con la familia y hacemos la invitación a veces a decir, hoy sabes que es el cumpleaños de Jesús, no me vengas con esas cosas. ¿Sí les ha pasado? Que comienza usted a hablar un poco de Jesús y comienza la cosa a ponerse un poco tensa, porque se molestan. ¿Y por qué se molestan? Porque sus obras no provienen de la luz y tienen miedo que cuando se acerquen a la luz, la propia luz los reprenda y les diga, tus obras no son correctas. Por lo mismo, de alguna manera se cubren y dicen, yo no voy a ir a esa luz porque entonces no hay quien me reprenda. Y dice al final, pero el que vive en la verdad viene a la luz para que se ponga en manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Las obras que Dios quiere que hagamos son hechas en Él. Aquí vemos a un niño representando el nacimiento de Jesús. Y la base de esta plática es Romanos 8:3. Porque dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza, fíjese bien, de carne de pecado, y a causa del pecado, déjese lo vuelvo a decir, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Por eso esta plática se llama Jesús condenó al pecado en la carne. Así como vimos que era muy importante el nacimiento de Jesús, tan importante que dividió la historia en antes y después de él, para Dios era sumamente importante que Jesús viniera. Por eso el Padre envió a su Hijo, como lo dijo,
a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero lo envió, y cuando Jesús nació, a lo mejor nosotros nos lo vemos envuelto en pañales o envuelto en una ropita, envuelto en una cobijita, pero más bien Jesús nació envuelto, atrapado en una carne como usted y yo estamos atrapados ahora en esa misma carne. Él estuvo metido y nació un ser espiritual, Dios mismo, como Jesús le dijo a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo, le dijo a Nicodemo. Esto es, eres carne y necesitas hacerte ahora espíritu. Y ahora Dios nos está diciendo con Jesús es, siendo Él espíritu, se hizo Él carne y habitó entre nosotros. Pero eso significa que este ser espiritual, este Dios, vino y se subordinó a la carne. Se metió a esa camisa de fuerza que viene siendo esta carne que es pecadora, y como usted y como yo estamos metidos en un problema fuerte porque la carne es débil. ¿Cuántos saben que la carne es débil? ¿Cuántos comieron de más en esta Navidad? ¿Verdad que sí es bien débil? Comemos mucho en Navidad y el día primero andamos haciendo promesas o propuestas de bajar de peso, ¿verdad? Es algo que no podemos evitar, pero uno de esos pecados son de los menos de los pecados. Hay muchos otros, como el deseo que nos domina sobre muchas cosas. Nadie ha sido vencido. La carne nunca ha sido vencida antes de Jesús. Y vamos a hacer un pequeño drama. Vente para acá, doctor, venga a hacerlo acá. Pase aquí tengo a mis dos colegas. Bueno, el doctor Elías tiene esta camisa de fuerza que regularmente la usa con su esposa Coca. No. Y hoy Gloria, esposa de Mario, nos pidió que le pusiéramos la camisa de fuerza porque no puede con él, no. Hubiera querido traer una camisa de fuerza, pero el doctor ya me hizo una hechiza y quiero esto mostrar. El doctor lo está amarrando muy bien porque de repente se pone muy, muy difícil, ¿verdad, Gloria? Y no sé por qué comienza a babear y otras cosas. Entonces el doctor Elías ya le hizo un momentito. Gracias, doctor Elías. Vente para acá, Mario, por favor. Así como vemos a Mario atrapado en esta camisa de fuerza, él va a intentar o intenta zafarse de ella, pero es tan fuerte esta camisa de fuerza que te domina, te ata, te esclaviza, te tiene preso, no te deja moverte o se mueve para donde quiere la carne, ¿sí o no? De repente entran odios, no te la vayas a quitar, es que es muy fuerte. Doctor, amárremelo bien. A ver, haga conmigo esto. Usted está atrapado en esa carnita. Algunas muy delgaditas, algunas más gruesecitas, pero está atrapado. Es usted de una carnalidad completa. Y yo también. Y esta carne es difícil de dominar. ¿Cuántos saben que es difícil de dominar? Desde pequeños, cuando nosotros nacemos en esta carne, la carne comienza a dominar todos los aspectos alrededor de ella. Si no recuerda, usted comenzó a llorar inmediatamente porque tenía hambre o ya mojó el pañal y se estaba rozando. No se acuerda, pero su mamá sí. Yo con mis hijos, inclusive cuando los cambié muchas veces, que ahorita a mi hijo le mando un saludo ahorita que esté estudiando, muchas veces cuando uno le quita el pañal con el cambio de temperatura, sueltan el chorro, ¿verdad? ¿Y cuántas veces uno... Y fue porque estaba llorando y estás tratando de descubrir lo que el niño quiere, pero regularmente es porque desea algo, una satisfacción, pero obviamente en la carne. Nosotros vamos creciendo y esa carne todavía sigue pidiendo más cosas y al rato quiere más comida y quiere una ropa buena y quiere una casa con squash, garage y todo lo demás. Y no se conforma con una combi, quiere un coche
y la carnita es como delicadona, ¿verdad? Y de alguna manera de repente, y a las jovencitas pues ya quieren el jovencito, y la carne como que llama, y comienzan ahí a tener sus noviazgos, y en algunos casos, cuando no se da en lo correcto, comienzan los adulterios, las fornicaciones, inclusive el robo, el secuestro, porque anda buscando la carne más dinero que todavía no tiene, que no consigue, pero la carne lo pide, lo exige, y eso la carne nos lleva a pecar. Y todos los humanos, como lo vemos ahora y lo hemos sentido toda nuestra vida, estamos totalmente dominados por esta carne. No fue la excepción con Dios. Por primera vez Dios es metido en esta misma carne, es envuelto en esta misma carne, donde también Él mismo sufre las tentaciones, y lo vamos a ver más adelante. Jesús mismo vio la fuerza de la carne que quería dominarlo y que quería llevarlo a ciertas cosas, pero Jesús, viviendo en esta carne, viviendo en esta camisa de fuerza, dominó la carne y venció la carne, y venció de tal manera que nos dio vida eterna. ¿Cuántos dan gracias a Dios, a Jesús, por haber vencido la carne? A mí me encanta exponer esto, me encanta hablar de Jesús. Y estoy consciente de que usted también es un discípulo hambriento de Jesús, ¿sí o no? ¿Cuántos hambrientos de Jesús hay aquí? Voy a pedir la siguiente diapositiva, por favor. Ahí vemos, como dice Romanos 7, 22, 24. Ese es Mario más o menos, en caricatura, no. Porque según el hombre interior, dice ahí, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo, diga conmigo cautivo, a la ley del pecado que está en mis miembros. Y Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Estamos metidos, esclavizados sobre este cuerpo de muerte que nos vence constantemente y nos lleva a hacer cosas incorrectas constantemente. Cuando hay pleitos, iras, contiendas, maledicencias, ¿es la carne o es el espíritu? Cuando tienes pleito entre matrimonio, entre hijos e hijas, o hijos con los padres o con el vecino, o tienes pleitos con otra persona, ¿es la carne o es el espíritu? Cuando robas, cuando tratas de tomar lo que no es tuyo para poder hacerte de cosas que necesita tu carne y no tienes, y robas, ¿es la carne o es el espíritu? Cuando matas o cuando te quieres vengar y haces una maldad hacia otra persona, hablas mal de la persona o tratas de hacerle un mal, ¿es la carne o es el espíritu? Todas estas cosas, nuestros miembros son sujetos a la carne y nos llevan, porque la carne siempre ha dominado nuestra vida. Lo más importante es cómo está tu carne, qué casa tienes, qué coche tienes, qué es las posibilidades que tienes. Si puedes comer, comes lo que sea. Si puedes beber, bebes hasta que te haces un alcohólico. Si eres drogadicto, si te gustan las drogas te vencen. Pero todas esas necesidades que el cuerpo pide, es bien difícil dominarlo, porque el cuerpo, como está Mario, es dominando a nuestra alma y a nuestro espíritu. Y Jesús vino a vencer eso. Jesús vino a decirnos, sí, vengo a vencer la carne, sí puedes dominar el espíritu a la carne. Y por eso Dios mismo entró en esta carne y comenzó a dominar su espíritu a la carne, a decirle ahora a esos miembros que lo llevaban al pecado, a hacer el mal, dirigirlos ahora espiritualmente y decirle, no carne, ahora vas para esto, ahora haces esto, ahora te diriges acá, haces lo correcto y ya no haces lo incorrecto, aunque lo desees carne, ahora tú no mandas, manda mi espíritu y vas a hacer lo que el espíritu quiere y no lo que la carne quiere. Y nosotros como hijos de Dios decimos ahora, Espíritu Santo, ven y dirígenos nuestra vida. Pero en esa época ni el Espíritu Santo podía venir, porque aún era el dominio de la carne. Nunca nadie, ningún humano había vencido la carne. Los 10 mandamientos buscaron
de alguna manera podía impedir que la carne hiciera eso, pero fue imposible que la carne lograra vencer esas tentaciones. Fue imposible por la debilidad humana que la ley pudiese evitar que los hijos de Dios por naturaleza hicieran lo correcto. Dijo: no matarás, pero los hombres mataban. No desearás a la mujer de tu prójimo, pero la deseabas. Decía ahí: no mentirás, pero sigues mintiendo. Y la ley, aunque trató de decirle: domina con esta ley, con estos principios, vamos a dominar tu carne, la carne no pudo ser dirigida a través de la ley. La ley fracasó, la ley no pudo. Por eso tuvo que nacer un ser sin pecado, meterse dentro de una naturaleza pecaminosa, víctima de esa carne, y vencerla finalmente. Por eso en Romanos 7, si usted me quiere acompañar allá, hace una similitud. Esto que está aquí, Mario, ¿te sientes bien, Mario? ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Lo aprieta un poquito más o está bien, doctor? Yo creo que lo apretamos un poquito más, porque siento que todavía se quiere revelar a la carne. Romanos capítulo 7, ¿ya está ahí? Fíjense la similitud de lo que está haciendo ahí referente a este tema. Y dice en el versículo 2: porque la mujer casada, ¿cuántas mujeres están aquí casadas? A ver, levante la mano. Ya dije casadas, no arrepentidas, casadas. Dice ahí: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido. ¿Cuántos maridos dicen amén? Mientras éste vive. Pero si el marido muere, mujeres no digan amén, ella queda libre de la ley del marido. O sea, mi mujer ahorita está bajo esta ley. Versículo 3: así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto mediante el cuerpo de Cristo. Diga conmigo: wow. De la misma manera que cuando el marido muere, usted, mujer, queda libre de esa ley y puede casarse con otra persona. De la misma manera, para que el hombre fuera libre de la presión de la carne, ¿quién tenía que morir? La carne, el cuerpo de Cristo. Porque cuando el cuerpo de Cristo muriera, entonces nos daría la capacidad a nosotros de poder vencer a nuestra propia carne, de poder dominar a nuestra propia carne y ser libres cuando nosotros con el Espíritu Santo dominemos la carne que tenemos en nosotros. Nos dan ganas de golpear, nos dan ganas de vengarnos, pero si el Espíritu Santo vive en ti, entonces tú vas a poder vencer. Cristo venció la carne y Dios dice: tú también puedes vencer ahora la carne. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Por eso, metido el hombre, dominado por la carne, ahora Dios, se mete a la carne y es dominado por la carne. Pero en lugar de que la carne venciera a Dios, Jesús venció a la carne y la llevó a la cruz. ¿Usted cree que la carne quería ir a la cruz? ¿Usted cree que la carne le decía a Jesús: sí, llévame, que deja que me maltraten, deja que me muelan, deja que me hagan pedazos? ¿Cree que la carne quería eso? Por eso en Getsemaní, capítulo 17 de Juan, Jesús dice ahí, lloró, dijo: Padre, si hay otra manera. Y el Padre le dijo: no hay otra manera, tengo que matar tu carne. Padre, pero soy tu hijo, sí, pero tengo que matar esa carne que hace que muchos de mis hijos no puedan vencer el mal y sean llevados a la tribulación y sean llevados a perder su capacidad de santidad. Por eso tengo que destruir esa carne, hijo, y tú representas el único que pueda vencer esa carne. Jesús lo llevó, lo metió en la cruz
Y ahí el Señor lo molió. Y para eso voy a pedir que pongan este video. Y si le bajan casi todo el sonido, porque quiero mencionar algunas cosas, pero pasen el video, por favor. Subirá cual renuevo delante de él. Y como Bájale raíz más. de tierra seca, no hay parecer en él. Cuando Jesús fue llevado Le veremos, mas sin atractivo, a esa crucifixión, despreciado, desechado. si me dan luz aquí Varón a mí, de por dolor, favor. experimentado en quebranto, y como que escondimos del rostro. Él en Gálatas 3, en Isaías 5, 3 dice: Fue nuestras enfermedades, mas el herido nuestros dolores, fue por nuestras rebeliones. por el herido de Dios. Diga conmigo, molido El herido fue por nuestras por nuestros pecados. molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra Sobre paz. él y por su Diga conmigo, el castigo de nuestra paz Isaías fue sobre él, del 2 al 5. y por sus llagas fuimos nosotros curados. Dios mismo, el Padre, diga conmigo, el Padre lo hirió. La sangre corre por Dios mismo cegando lo su molió hinchado. por amor Lleva a usted. vestidos rasgados por su sangre Y a mí. manchado. Su espalda Él tenía que deshacer, por los latigazos. destruir La vía dolorosa. la carne que tenía aprisionado a su hijo, El dolor le para que su hijo fuese ahora el espíritu. y aunque va despacio al calvario, El mismo Padre tenía que maldecir la carne, pero se le tenía que destruir la carne, tenía que maltratar la carne que había intentado destruir el espíritu de Jesús. su corona siendo un rey. Si Dios no hubiese matado la carne, no hubiera podido liberar al Sus espíritu. vestiduras no son elegantes ni su palacio de esmeraldas de Jesús. brillantes. Y ese Si Dios no hubiera destruido la carne, no habría Espíritu Santo. el amor ni furor Porque era necesario con golpes en su que la carne que tenía aprisionado a Jesús, a lo que pisa, sino que pisa la camisa de fuerza que evitaba y ese que Jesús fuera totalmente libre, autor de la salvación. tenía que ser destruida. Por eso, también cuando leemos en Gálatas capítulo 3, versículo 13, para los que están tomando nota, ahí dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Diga conmigo, maldición de la ley. La maldición que nos tenía atados al pecado. La maldición de la carne, de la ley, que nos tenía dirigiéndonos hacia el mal constantemente. Y dice por ahí más adelante: hecho por nosotros maldición. Diga conmigo, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Dios mismo, el Padre, lo maldijo. Maldijo la carne en la que Jesús estaba metido. Y con la maldición que nos pertenecía a ti y a mí por pecadores, fue sobre Jesús para que tú y yo fuésemos libres. ¿Cuántos dan gracias a Jesús? ¿Cuántos le dicen gracias, Cristo? Ante la misma persona no muy diferente. ¿Quieres saber quién es él? Venga, verídico. El mismo Padre tenía que destruir esta camisa de fuerza. Y por eso fue maltratado. Por eso la carne fue destruida. Por eso la carne fue molida. Por amor a ti y a mí. En 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros, ¿qué pasó? Lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hecho justicia delante de Dios. Dios mismo, el Padre, por nosotros, le imputó a Jesús nuestros pecados, a Él, de tal manera que nosotros estamos ahora libres de pecado, gracias al sacrificio de Jesús. Él venció sobre la carne, que representa el dominio
que es sobre todo hombre. Cuando Jesús murió, murió el pecado, murió el cuerpo pecaminoso, murió la carne que nos hace pecar. Así también nosotros considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en unión con Cristo Jesús. Que no reine pues el pecado en su cuerpo mortal, hasta el punto de que nosotros quedemos sometidos al apetito de esa carne. Ni ofrezcamos tampoco nuestros miembros como miembros o armas perversas al servicio del pecado, sino más bien ofrezcámonos a Dios como lo que son: miembros muertos, personas muertas, carnes muertas que han regresado a la vida, y hagamos de nuestros miembros armas para la justificación al servicio de Dios. La carne no tiene por qué dominarnos, el pecado no tiene por qué dominarnos, ya que no está bajo el yugo de la ley, sino bajo la acción de la gracia del sacrificio de Jesús. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Los que son y aún viven esclavizados por el pecado, obviamente serán dirigidos a la muerte. Pero todos los que somos obedientes a Dios, esclavos a la obediencia de Dios, seremos libres para bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Siguiente. Ahí es donde en 2 Corintios 5:21 nos dice: el que no conoció pecado se hizo pecado por ti y por mí, y nos amó. ¿Qué nos da esto? Nos da una libertad. ¿Qué nos da esto? Nos da una seguridad. ¿Qué nos da esto? Una manera de vivir de otra manera. ¿Qué nos da esto? Que nuestros apetitos carnales ahora ya no están subordinados a tus criterios, a los criterios del mundo, a los criterios de esta vida. Nuestros miembros ya no son dirigidos por el apetito carnal que nos lleva y nos dirige a hacer lo que no queremos hacer, lo que no debemos hacer, sino que ahora, gracias a que su carne fue molida, gracias a que su carne fue despiadadamente maltratada y que la carne murió en la cruz, tú y yo ahora tenemos la libertad para que nuestros miembros, nuestra vida sea dirigida por los criterios del propio Espíritu Santo. Y tu vida ahora tenga una vida en victoria en Cristo Jesús. Y tú venzas este mundo, tú venzas la tentación, porque ahora tienes uno mayor que está en ti que el que está en el mundo. Y su nombre es Jesús. Él venció. Doctor, cuando Él venció en esa cruz, la camisa de fuerza que lo tenía atado fue quitada. Y Jesús venció aún en la oscuridad de la muerte. Y fue resucitado. Y está a la diestra del Padre. Y cuando Él subió, 50 días después, vino el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ahora es el que está en la tierra y te dirige a una vida de santidad. Ahora eres libre para hacer la obra de Dios. Yo quiero aprovechar, Mario está pasando por una quimios, por un problema de cáncer en el pulmón derecho. Y yo quiero que todos oremos por él. ¿Les parece bien? Que esta carne no lo venza. Señor, aquí está tu pueblo y oramos en esta hora en el nombre de Jesús. Tú venciste, como dice tu palabra. Tú no diste vida, como dice tu palabra. Por tus llagas, por el maltrato en la cruz, tú nos das nuestra salvación y nuestra sanidad. Y en esta hora declaramos que Mario es sanado por la sangre de Jesús.
Y oramos, Padre, para que tú hagas la obra. Si quieres, Señor, es tu voluntad que Mario esté más tiempo con nosotros, hazlo, Señor. Porque amamos a Mario, amamos a Gloria. Y declaramos que este pueblo de Dios va a estar orando por Mario todos estos días para que sea sanado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gracias, Mario. Siguiente diapositiva. ¿A qué nos lleva esto? A que este recuerdo de este momento que estamos viviendo, que estamos recordando 2014 veces del nacimiento de Jesús, dice ahí en Mateo 2, del 10 al 11, al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. ¿Con muy grande qué? ¿Con cuánto? ¿Usted está gozoso hoy? ¿Está gozoso de ser libre? ¿Está gozoso de que la carne fue vencida en la cruz? ¿Está gozoso que el Espíritu Santo viva ahora en usted? ¿Está gozoso que ahora usted puede hacer cosas buenas? ¿Que usted puede hacer las obras de Dios? Porque Dios le va a impulsar a hacerlas. ¿Que su vida es diferente? ¿Cuántos están contentos y gozosos de que Dios, Jesús venció en la cruz y ahora usted tiene vida? ¿Cuántos están gozosos? Pues dale la gloria al Señor, dígale gracias, Jesús. Él hizo la obra. Él hizo la obra. Es todo el mérito de Él. Por eso es que con sumo gozo entraron, dice, a la casa y vieron al niño con su madre María y postrándose, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Y abriendo sus tesoros, les ofrecieron presente, oro, incienso y mirra. Siguiente diapositiva. ¿Qué pasa? ¿De qué se trata entonces? Se trata de adoración. El problema es la adoración. Nosotros, cuando no tomamos esto, el sacrificio de Cristo queda hecho nulo, porque no nos metemos a la gran justificación, a la redención. Vivimos ajenos. Pero cuando nos metemos a esta redención, viene un gozo en nuestro interior. ¿Cuántos están gozosos hoy? Y queremos entonces gozarnos de que ahora somos libres en Cristo. Pero ya dejas de adorar tu cuerpo. Ya dejas de alabar tu cuerpo. Y ya dejas de verte en el espejo y Señor, te mandaste conmigo. Qué bárbaro, o sea, le hubieras dejado algo a mis hermanos. Porque no les quedó nada, todo me lo diste a mí. Y adoramos a nuestro cuerpo y, o sea, ese coche pues es para mí, o sea, es un BMW, ¿verdad? O sea, vamos, así me apellido, yo así me apellido. Mi casa pues son hectáreas, o sea. Y uno de repente como que cuando estás ahí en tu Infonavit, ¿verdad? Que tiene que entrar uno y luego, ya entré, ya estoy en mi cámara, ahora ya puedes pasar, y ya pasa el otro. Como dices, como que mi carne merece algo más. Y esa adoración ahora, en lugar de estar puesta en ti, está puesta en el Señor. Ya no es la carne quien manda, ahora es el Espíritu que está en ti. Es el que manda. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu que está en ti es el que manda. Y el enemigo trató de que el propio Jesús lo adorara, ¿cómo ven? Y Jesús dijo, no, solo a mi Padre, a mi Dios adorarás. Última diapositiva. ¿Qué nos pide el Señor? Mas la hora viene, en Juan 14:23, y ahora es cuando los verdaderos adoradores, porque ya está el Espíritu en nosotros, adorarán al Padre, ¿en qué? Porque también el Padre a tales adoradores busca. ¿Qué sucede cuando usted es libre? Su cuerpo queda totalmente abierto a poder adorar a Dios.
Cuando usted ha crucificado juntamente con Cristo su cuerpo, su espíritu, y ya está libre para hacer lo que el propio Espíritu de Dios está haciendo y nos está trayendo gozo. Por eso en 1 de Pedro dice: cuando os encontréis en diferentes dificultades, estéis en sumo. Y hay una canción que yo me acuerdo muy bien que cantamos inclusive en mi curso, que dice: gozaos en el Señor, os digo. No les oigo. Gozaos en el Señor, os digo. Gozaos en el Señor, os digo. Gozaos en el Señor, os digo. Te acaban de diagnosticar cáncer y el cuerpo está dolido y está diciendo: ¿qué sucede, Dios? Y Dios te dice: aunque mueras, estarás conmigo. Y si yo te sano, estarás viviendo. No importa que mueras, no importa que vivas. Gózate en mí, porque yo soy más que vencedor. Yo ya vencí la muerte. Yo te hago libre. Por lo tanto, gózate en el Señor. Siempre gózate. Padre, pero es que esta dificultad, este problema, no dejes que la carne te vuelva a atrapar. No dejes que los miembros, tus criterios humanos, te vuelvan a meter en la desesperación, en el desánimo. Ahora tú te puedes levantar porque tu carne está muerta en Cristo, y no hacerle caso a tu carne y decirle a tu espíritu: me voy a gozar porque soy más que vencedor y más que vencedora en Cristo Jesús. Por lo tanto, hoy me gozaré y me alegraré de mi Dios, porque mi Dios tiene toda la potestad sobre mi vida. Por lo mismo, vamos a gozarnos, iglesia. Gocémonos en el Señor en esta hora. Gózate, aprende a gozarte. Deja que tu cuerpo se quede a un lado. Expande.